Hola, soy Gretchen Lapidus Ladine y hoy voy a presentar una conferencia que se llama Hidrometeorología mejorada mediante cálculos termodinámicos. Ahora, esta plática pues es un poco de aplicación de cómo podemos utilizar la termodinámica de soluciones no solamente para la lixiviación selectiva, pero también cómo integrar pues a procesos que son menos contaminantes. El contenido de la conferencia va a tener los siguientes puntos. Vamos a hablar un poco de los minerales y materiales complejos y el problema para procesarlos. Vamos a expandir un poco más sobre el uso de software termodinámica. Hay una presentación de reglas generales, pero en esto vamos a introducir un poco aplicaciones que involucra pues checar el archivo y todo con respecto a los valores de los constantes y cómo añadir, agregar pues más. Las alternativas para minerales y reciclaje, vamos a hablar de plomo, de cobre, de manganeso y de tierras raras que está contenido en un mineral muy refractaria que se llama monazita. Y vamos a finalizar con conclusiones que sobre todo son apreciaciones. Como ustedes saben, utilizamos la fundición para procesar ciertas fases muy refractarias de cobre, como la calcoperita o como la energita, de que no son muy fáciles de lixiviar. Este proceso es a elevadas temperaturas, sin embargo, pues el mismo azufre dentro del mineral pues ayuda al balance de calor para que no se gaste tanto dentro para la fundición. Ahora, la gran ventaja de esto es de que es muy rápido y además el hierro termina en la escoria. Entonces hay una separación de hierro muy buena. En la segunda etapa, pues el cobre mate, que está compuesto de sulfuro cuproso y pues sulfuro de hierro. Entonces esto se convierte y mágicamente nosotros obtenemos por un lado el cobre blister y del otro lado otra escoria que contiene la cantidad restante de hierro. Las dificultades surgen cuando encontramos minerales complejos. Estos minerales son aquellos donde tienen asociaciones tan grandes de que inclusive moliéndolos muy finos no podemos hacer una buena separación por flotación. Además que en algunos casos, en el caso de cobre, o sea, de que hay minerales de que son tóxicos, por ejemplo, en el caso de energita, y también en otros minerales nosotros tenemos unas aleaciones que, como lo que se puede ver en el cuadro de plomo, bismuto, antimonio, plata y azufre, de que es el mismo fase que tiene todos esos metales. Entonces es imposible separarlos con etapas anteriores de
flotación y molienda. Entonces, pues precisamente es para este tipo de minerales que son cada vez más comunes de que pues tenemos pérdidas de metales valiosos, por un lado, por ejemplo, zinc, y en otros casos, por ejemplo, nosotros podemos encontrar materiales o metales tóxicos entre las asociaciones como plomo, como arsénico. Particularmente en el caso de plomo, pues las operaciones de fundición son muy contaminantes, precisamente porque son a altas temperaturas y pues a estas temperaturas pues hay la producción de plomo saliendo en los vapores y pues es un problema a tal grado de que en muchos países está prohibido la fundición de plomo. Y pues tenemos un problema de que se tiene que mandar a países que tengan reglamentación ambiental más laxo. Vamos a ver la ruta hidrometalúrgica. Es en general más selectiva, menos intensivo en capital y puede ser menos contaminante, pero esto es si nosotros sabemos cómo manejar los procesos. ¿Cómo atacamos el problema? Bueno, tenemos que encontrar un sistema selectivo para el metal de interés, especialmente para estos menas muy complejas. Y tenemos que realizar los balances de materia de todo el proceso, no solamente la etapa primaria, que es la lixiviación, pero también tenemos que preocuparnos de la recuperación y también qué hacemos con las soluciones que son pobres. Para este propósito vamos a utilizar el software Medusa. Ahora, ¿hay alguna presentación anterior que describe los pasos generales para la utilización de este software? Pero en esta presentación vamos a ver más aplicaciones y además vamos a ver de qué está compuesto nuestro programa Medusa. Les recomiendo mucho ver antes de continuar la presentación sobre las operaciones generales de Medusa, desde cómo bajarlo del internet y pues todo lo demás. Entonces, lo que vamos a ver hoy son unas aplicaciones. Todos los diagramas que tenemos estaban hechos con este software. Entonces, cuando ustedes abren Medusa y presionan lo que es File, archivo, se despliegue una tabla periódica donde nosotros podemos escoger los metales y los ligandos que nos interesan. Una vez de que ustedes ya escojan los metales y los ligandos, entonces se selecciona pues desplegar las especies y guardar. Y en este caso se despliega todos los compuestos de que se encuentra en esta base de datos que se forman con los ligandos y los metales que escogimos. Ahora, fijamos, una vez de que se guarda, se fija el tipo de gráfica
así presionando el run, ¿sí? Y podemos seleccionar las concentraciones que nos interesan. Ahora, se va a desplegar pues el cuadro con las concentraciones que hemos seleccionado, y lo que yo puse en esto era que yo quería un diagrama de predominancia. Entonces nos va a dar los complejos mayoritarios bajo ciertas condiciones contra pH, que lo voy a variar de 1 a 12. Ahora, la cuestión es que en el lugar de, puedo seleccionar lo que yo quisiera, pero en este caso lo que voy a seleccionar es el logaritmo de la concentración de sulfato, del ion sulfato. Y lo que yo quiero ver son las especies predominantes de plomo cuando voy variando el logaritmo de la concentración total de sulfato. Ahora, el diagrama que me despliegue es, pues yo puse un milimolar 10 a la menos 3 de plomo, y precisamente lo voy barriendo de menos 6, o sea, 10 a la menos 6, hasta 1 molar, que es igual a 0, el logaritmo. Entonces, lo que me muestra esta gráfica es de que, pues, definitivamente por debajo de pH 6 puede ser que tenga plomo en forma acuosa, soluble, pero solamente si tengo muy poca cantidad de sulfato. En la medida que suba la concentración de sulfato, entonces voy formando el sulfato de plomo. Si me muevo a pHs más elevados, sí tenemos hidróxidos de plomo que no son solubles. Ahora, podemos ver otro diagrama, otro tipo de diagrama con la misma información. Y en este caso, escojo fracción. Y aquí voy a fijar la cantidad de sulfato, la misma que 1 milimolar o 10 a la menos 3 de sulfato que de plomo. Como ustedes pueden ver, solamente cuando tengo pues un pH muy baja, o sea, de que una parte del plomo es soluble, pero pues a pH 1 es el 40% de plomo, y pues bajo hasta un poco menos de 20% o fracción 0.2, y a un pH pues arriba de 6, pues tenemos puros sólidos. Entonces, pues tenemos este problema que en un sistema donde haya sulfato, nosotros tenemos baja la solubilidad de plomo. Ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo está compuesto el archivo de datos de nuestro archivo de sulfato de plomo. Precisamente si nosotros ya tenemos esto, seleccionamos File y seleccionamos Edit, y aparece el cuadro que nosotros podemos ver en esta diapositiva. Ahora, precisamente podemos analizar cada uno de los números que vemos en este cuadro. Ahora, para el número de componentes tenemos hidrógeno, el ion hidrógeno como default, plomo más 2 y
ion sulfato. Son 3. Y lo que está desplegado son 13 especies solubles. Y estos empiezan con el ácido sulfúrico, el bisulfato, el OH y los demás. Después de esto, Hydra, o nuestra base de datos, muestra 8 especies sólidos, empezando con hidróxido de plomo. Ahora, precisamente vamos a ver cómo analizamos esto. En el primer compuesto soluble, que está marcado en azul, tenemos la reacción de formación de plomo más agua, nos da el hidróxido de plomo soluble más 2 iones de hidrógeno. Ahora, la forma en que Medusa comunica esto es a través de el valor del logaritmo K de esta reacción y luego nos da la estequiometría de la reacción. Ahora, en el primer lugar tenemos la primera especie, que es el hidrógeno. Como hidrógeno es un producto, entonces lo indica como -2. Y luego tenemos el 1 de plomo y 0 de sulfato. Ahora, hay unas cuestiones importantes aquí. El agua, por estar en exceso, no se incluye dentro de pues, la estequiometría. Y recuerden de que cualquier producto tiene un coeficiente negativo. Ahora vamos al siguiente reacción que está intermarcado, que es el sulfato de plomo, pero acuoso. Entonces, tenemos el log de constante de equilibrio para esta reacción, 0 hidrógeno, 1 de plomo y 1 de sulfato. Y igualmente tenemos más abajo en las especies sólidos, tenemos el plomo en sulfato de plomo cristalino, de que su logaritmo de K en este caso es, bueno, como hemos dicho anteriormente, el inverso de KPS, y esto está señalado como 0 de hidrógeno, 1 de plomo y 1 de sulfato. Ahora, es importante confirmar los valores de las constantes, ciertamente con otras fuentes. Hydra, la base de datos de Hydra es bastante antigua, entonces pues ha habido cambios en los valores. Vamos a ver en primer lugar un proceso alternativo para plomo. Y esto puede ser a partir de minerales o acumuladores. Como se mencionó en la introducción, para el plomo se utiliza hoy en día la fundición. Y este es plomo que se encuentra en mineral como galena o en baterías de plomo ácido para reciclarlos. Se puede preguntarte que si la fundición de plomo es tan problemático y tan contaminante, entonces, ¿por qué no se ha hecho una vía hidrometalúrgica para la recuperación de plomo? Ahora, como pueden ver, el plomo en fase mineral se encuentra como sulfuro de plomo, galena. Y si queremos utilizar un oxidante que es limpio, podemos utilizar peróxido de hidrógeno.
y se forma pues el plomo que se libera a la fase acuosa y pues el azufre formado se queda en el sólido o se queda en el residuo. El problema es de que con un exceso de peróxido, ¿sí? Nosotros formamos sulfato y nosotros sabemos perfectamente de nuestro ejercicio con medusa que el sulfato es un veneno para el plomo, o sea, de que no permite que el plomo sale soluble, o sea, de que formamos sulfato de plomo. Entonces, hemos visto de que en contacto en la solución, si añadimos ion citrato, entonces hay varias reacciones de complejación con el plomo que permitiría pues, solubilizarlo en teoría. Entonces, lo que podemos hacer son dos diferentes tipos de gráfica con plomo, sulfato y citrato. Y primero podemos hacer un diagrama de predominancia donde vemos de que pues mayoritariamente es soluble el plomo como complejo de citrato entre el pH 5.5 y 9. Y la especie a pH 7 sería pues mayoritariamente el bicitrato de plomo. El potencial de oxidación, o sea, de plomo metálico, es bastante bajo, entonces no necesitamos así un agente oxidante muy fuerte. Entonces hicimos un experimento con uno de estos sulfuros complejos, un concentrado, y nosotros tenemos 25% aproximadamente de galena, pero también tenemos una cantidad casi igual de esfalerita, o sea, sulfuro de zinc. Tenemos bastantito pirita. Tiene también sulfuro de plata y tenemos algo de calcopirita. Entonces, pues este es el típico sulfuro complejo de que no nos gustaría mandar a fundición, ni siquiera para el plomo, porque se va a perder el zinc y pues la plata, pues donde pues tendríamos un problema de dónde queda. Entonces, este es el típico concentrado que es candidato para la lixiviación. Entonces, lo vamos a lixiviar a temperatura ambiente en 1 molar de citrato de sodio pH 7. Concepto, nosotros tomamos este mismo concentrado a 10 gramos en 1 litro de 1 molar de citrato a pH 7 y cambiamos la cantidad de peróxido de hidrógeno. Ahora, como pueden ver, o sea, de que en la medida que subamos las cantidades de peróxido de hidrógeno, pues la conversión es más elevado y más rápido. Nosotros en esta cantidad de gramos de concentrado tenemos aproximadamente 0.01 moles de galena en el litro de solución. El citrato sin oxidante nos da alrededor de 30%. Y para que nosotros logramos una conversión total, necesitamos 3 veces más que la cantidad estequiométrica de
convertir el sulfuro a azufre. Eso quiere decir de que también no podemos evitar convertir una parte de este azufre a sulfato. No todo, pero pues una buena parte. En base a esto, nosotros pues integramos un proceso, o sea, de que tenemos la alimentación de mineral, de concentrado, o también podemos poner acumuladores también en una lixiviación con el oxidante, que en este caso vamos a utilizar el peróxido de hidrógeno. Una vez de que termina la lixiviación, se filtra el residuo que va a contener el zinc, toda la perita, o sea, el hierro, y la mayor parte de cobre y de plata. Puede ser de que un poquito de plata, un poquito de cobre, o sea, de que llega a solubilizarse, porque también el citrato es bueno para solubilizar cobre y plata. Pero para eso nosotros podemos implementar para esta pequeña cantidad una cementación con plomo metálico, precisamente para cementar o precipitar en una reacción redox el cobre y el plata. Entonces vamos a tener un subproducto de cobre con plata metálica. Bueno, luego lo pasamos a electrólisis y en electrólisis lo obtenemos la cantidad de plomo metálico, aquí es nuestro producto, y la solución se recircula otra vez a la lixiviación. Ahora, como nosotros tenemos la formación seguramente de sulfato para que no hay acumulación dentro de la solución, entonces vamos a tomar una pequeña parte de purga. O sea, de esta purga no lo vamos a tirar al, ambiente, sino lo vamos a tratar para remover el sulfato y volverlo a integrar a la recirculación. Y en el caso de agua que vamos a perder algo y citrato, entonces tendríamos un pequeño make-up. Ahora, la solución empleada promueve una solubilidad elevada de plomo y tiene una gran tolerancia para iones sulfato. Entonces, esto nos permite recircular muchas veces y tomar una purga muy pequeña. Se utiliza un oxidante limpio que se consume en la etapa de lixiviación, permitiendo el uso de electrólisis en un solo compartimiento, o sea, no necesitamos membrana. Opera un pH neutro, promoviendo eficiencia en el proceso de electrólisis. Y la etapa de purificación antes de electroganado, pues es para limpiar la solución y recuperar un producto secundario que tiene valor también. Y después de la electrorecuperación se recircula la solución lixiviante. Vamos a ver algunos procesos alternativos para cobre a partir de calcoperita. Ahora, los diagramas de tipo Purvé, que son potencial contra pH con calcoperita, pues podemos ver cada una de las especies, qué pasa con ella. Entonces tenemos el cobre a la izquierda, a la derecha el azufre y abajo el hierro.
y podemos ver las cantidades de que nosotros ingresamos al programa. Era 0.01 molar de hierro, hierro 3, cobre 1.01 y azufre 0.02. O sea, de que la cantidad estequiométrica de las diferentes componentes de calcoperita. Ahora, lo que podemos ver con el cobre para llegar hasta cobre soluble en solución, en el ion cúprico, tiene que pasar por varios sólidos de que son los diferentes fases que se van formando y se van pasivando la superficie. O sea, de que no deja que el oxidante entra, o sea, de que ya deja de lixiviar. Y podemos ver cuáles son, o sea, de que se forma pirita, se forma pues cobalita que es el cobre 2S2, que son muy refractarios. Entonces, pues precisamente por esto vamos a ver en las siguientes diapositivas de que es muy difícil. Y utilizando la voltammetría cíclica de los electroquímicos, podemos ver que con un electrodo de calcoperita, o sea, de que si empezamos en la dirección oxidativa, o sea, de que lo que se va formando, bueno, primero no pasa nada, o sea, de que no hay reacción, y a pues un potencial más elevado, pues podemos ver de que tenemos un problema de pasivación. Tiene que ser muy, muy oxidante para poder pues empezar a reaccionar. Por la formación de polisulfuros, y estos son los que vimos en los diagramas termodinámicos, cobalita, y pues se requiere potenciales muy elevados para romper esta capa pasiva. Y cuando utilizamos potenciales muy elevados, mucho oxidante, entonces el proceso se vuelve no selectivo. Si nosotros vamos primero en la dirección reductiva, o sea, de que empezamos a ver una situación distinta, o sea, de que hay menos pasivación, vamos de calcoperita a bornita, a calcosita y luego finalmente a cobre. O sea, tenemos varios picos ahí. Es relativamente selectiva porque pues los únicos compuestos o fases minerales que se reducen son calcoperita, jarrositas que no tenemos pues coexistiendo en los minerales, y ferritas que tampoco coexisten con minerales sulfurados. La perita y la valerita no reaccionan. Y es excelente para concentrados de polisulfuros, como lo que nosotros pues hemos visto, sulfuros complejos. Vamos a regresar a nuestro diagrama termodinámica y vemos la diferencia de ir en el sentido reductiva, o sea, de que en la medida de que vamos bajando el potencial, podemos ver de que hay menos problema para la calcoperita en cuanto a cobre, se va a calcosita y a cobre metálica, y
En cuanto al azufre, se va directamente a H2S y pues en el caso de hierro, vamos al hierro 2. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro propio problema de pasivación en el sentido reductivo por la formación de sulfuro de hierro 2. Y nosotros a pH pues muy ácidas, uno podría pensar, bueno, no tenemos mucho ion sulfuro libre, se va a puro H2S. Pero si nosotros vemos o podemos modelar el proceso, aunque nosotros tuviéramos mucho protón afuera, o sea, mucho ion hidrógeno afuera, cerca de la superficie donde se está reaccionando, hay consumo de hidrógeno, especialmente a muy elevadas concentraciones de, uh, de hierro, o sea, de que cuando tenemos mucho hierro en la solución hay muy elevados porcentajes de sólido. Entonces, pues podemos ver por la reacción hay bastante consumo de hidrógeno y esto va a formar mucho H2S en la frontera. O sea, de que el pH ahí va a ser muy, muy, muy elevado comparado con el pH que están en el seno de la solución. Y si hay mucho hierro, en hierro 2 que se está formando por la primera reacción, entonces nosotros tenemos la posibilidad de formar este sulfuro ferroso sólido que nos va a bloquear pues la entrada de hidrógeno, o sea, de que tenemos una capa pasiva. Pero si podemos, tratándose de hierro y de sulfuro, podemos solucionar esto con complejantes para hierro o para sulfuro. Entonces, o los dos, podemos complejar el hierro y remover el sulfuro en el ánodo. O sea, de que tenemos un proceso electroquímico, podemos oxidar el S2- a sulfuro, a azufre elemental. Entonces podemos agregar a la solución de ácido sulfúrico y con peróxido podemos meter un ligando, ¿sí? En este caso vamos a probar probamos varios y bueno, el ejemplo que tengo aquí es con citrato. O sea, la presencia de citrato desplaza la formación de sulfuro de ferroso hacia valores de pH mucho más alcalinos. O sea, comparamos sin el citrato a la izquierda y con el citrato a la derecha. Y como pueden ver, pues ya tenemos con citrato en la solución, el hierro se compleja y forma complejos solubles. Hay otros aditivos que hemos probado para el hierro 2 y para el azufre que también funcionan. Entonces vamos a comparar con y sin aditivo con una solución de, bueno, de 50 gramos de concentrado por litro con 1 molar de H2SO4. Ahora, con citrato y sin citrato, a la izquierda tenemos pues lo que sería precisamente la salida de hierro en la primera reacción, o sea, de que estamos reduciendo
la calcoperita a calcosita y a cobre metálico. Estos dos son sólidos y esto saldría en el residuo. Y luego vamos a oxidar este residuo con pues cobre cúprico con acetonitrilo. Entonces, esto es un oxidante de que, bueno, forma parte de mismo sistema de cobre. Estamos usando el cobre como oxidante. Entonces, formamos el acetonitrilo con ion cuproso. Entonces, pues como podemos ver, cuando nosotros reducimos sin el citrato, el proceso es mucho más lento, o sea, de que para la extracción de hierro, que cuando nosotros tenemos presencia de citrato. Esto tiene que ver con la etapa reductiva. Ahora, cuando ponemos el residuo dentro de la etapa oxidativa, entonces rápidamente, como pueden ver, la diferencia es de que cuando tenemos esto H2SO4 reducido en este medio con citrato, o sea, la diferencia es impresionante. O sea, de que podemos ver de que en el caso de reducción con puro ácido, o sea, tenemos aproximadamente 15% formación de cobre metálico. Esto es lo que sale rapidísimo y el resto de tiempo con la calcosita, que es más lento. En el caso de con el citrato en la solución de reducción, podemos ver de que llegamos hasta casi 40% formación de cobre metálico y, o sea, el 50, llega hasta 50% después de, pues estamos hablando de 6 horas. Ahora, la cosa es de que con otros ligandos, entonces podemos tener pues unos resultados aún mejores. Entonces ya integrando todo, podemos ver de que podemos poner una etapa primero de lixiviación reductiva, donde nosotros estamos metiendo electricidad para pues reducir la calcoperita en medio de ácido sulfúrico, y aquí no pusimos, pero pues pensando en citrato o algún otro ligando para, el hierro 2 o inclusive para el azufre. Y lo que nosotros podemos sacar de aquí es un residuo de que vamos a mandar calcosita y cobre metálico a la lixiviación oxidativa con el ion cúprico con acetonitrilo. Y luego la solución lo mandamos a electroganado, donde sacamos el cobre muy, muy puro. Y el residuo que contiene todos los demás metales con la perita, con espalerita, con otros que están ahí, nosotros podemos mandarlo a otro proceso para recuperar los metales preciosos o de base y de base. Entonces, ¿qué pasa con la solución de reducción? Bueno, tiene esta hierro 2 con citrato o con el ligando que escogemos, y para poder recircularlo, nosotros necesitamos de alguna forma recuperar el hierro. Lo que estamos proponiendo aquí es hacer hierro metálico, pero también podemos
pensar en precipitar el hierro 2 si, según los cálculos y los costos. El siguiente proceso alternativo sería para manganeso. La extracción y recuperación de manganeso es muy importante. Es una materia prima que se utiliza en baterías alcalinas, en baterías de ion litio, o sea, de que está muy demandada. Y pues el problema es que se han agotado las minas de alta ley en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Existen una cantidad enorme de manganeso en lodos de baja ley y pilas alcalinas, o sea, de desperdicio. Y nosotros podemos encontrarlo en la forma de pirolusita, dióxido de manganeso. Y nosotros podemos recuperarlo con hierro 2, o sea, con ion ferroso en ácido. Y esto reduce el manganeso 4 que está en pirolusita hasta manganeso 2 de que es soluble en soluciones ácidos y hierro 2. Ahora, podemos ver esto en nuestros diagramas de Purvey de potencial contra pH para este sistema. En manganeso, dióxido de manganeso se puede reducir a manganeso 2 más, que es soluble. Y esto lo pueden hacer con el hierro 2, que se va a hierro 3 si estamos en soluciones ácidas. Como ustedes se vieron en la reacción, necesitamos 2 moléculas de hierro 2 por cada pirolusita, cada molécula de dióxido de manganeso. Esto quiere decir de que la solución que obtenemos de manganeso va a tener altas concentraciones de hierro 3 o de hierro 2 con hierro 3 y va a ser muy difícil de separar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es utilizar una electroreducción asistida de hierro 3. O sea, en el mismo reactor donde tenemos el hierro 2 y el dióxido de manganeso, lo ponemos un electrodo, un cátodo que reduce el hierro 3 a hierro 2. Entonces necesitamos muy poquito. O sea, y esto podemos ver en el diagrama de que precisamente cuando no agregamos corriente para reducir, la conversión es muy baja de manganeso. Pero nosotros podemos subir a 200 ppm de hierro total y con la electricidad nosotros podemos estar oxidando continuamente otra vez después de que reacciona el hierro 2 a hierro 3, o sea, de que se va al electrodo y se reduce. Entonces, podemos lograr un 100% de extracción de manganeso con poco concentración de hierro dentro de la solución. Esta ayuda mucho a la recuperación de manganeso. Luego a la solución con manganeso, con un poquito de hierro, podemos recuperar el dióxido de manganeso muy puro, o sea, mediante, pues tenemos varias opciones, pero las dos opciones más limpias son, pues, utilizar el mismo electricidad, pues ahora sí en el ánodo, para oxidar el dióxido de manganeso
otra vez a un dióxido de manganeso muy puro, o lo podemos recuperar con ozono. Ozono es un oxidante muy limpio y se puede utilizar también, se genera con electricidad. Entonces, tenemos las dos opciones. Los últimos procesos de que vamos a explicar o vamos a proponer son alternativas para recuperar tierras raras, tanto de minerales como de reciclaje. Ahora, nosotros vamos a concentrarnos en lo que está dentro de un mineral muy, muy refractario que se llama monacita, pero también hay tierras raras en las pantallas LCD y en muchos de los aparatos que terminan como basura electrónica. Hoy en día el tratamiento de monacita para recuperar las tierras raras es muy difícil porque es muy refractario, pero la monacita es el mineral de tierras raras más abundantes en la naturaleza. Entonces hay dos maneras de recuperarlo. Uno es con elevada concentración de ácido a altas temperaturas, o del otro es una elevada concentración de alcalino, o sea, de sosa. Entonces, en ambos casos, o sea, de que nosotros tenemos muy difícilmente, o sea, de que se puede recuperar. Y además, la monacita sí contiene elevadas concentraciones de torio, que es un elemento que es radioactivo. O sea, entonces, lo que sucede es de que se recupera los, tierras raras, los elementos de tierras raras con ácido sulfúrico, con hidróxido de sodio, muy elevadas temperaturas y muy concentradas, pero también, o sea, tienen el problema de que vienen las soluciones radioactivas. La razón de la refractariedad de la monacita es porque son tierras raras o torio con fosfato. Y es fosfato, o sea, es muy, muy insoluble con estos elementos. Y precisamente, o sea, lo que tenemos que buscar en la hidrometalurgia son un aditivo que va a solubilizar uno, pero de preferencia sin solubilizar el torio. O sea, de que queremos solubilizar las tierras raras, pero dejar el torio, ¿sí?, en el residuo. O al revés, o sea, de que dejamos las tierras raras en el residuo y removemos el torio y pues ojalá el fosfato también en la solución, y luego nosotros podemos pues disponer de ambos. Entonces, bueno, agregamos un aditivo pues de que nosotros pues buscamos, que es oxalato. Entonces vimos de que sí se podría formar, ¿sí?, complejos solubles con oxalato al mismo tiempo que neodimio. Nada más pongo uno que es neodimio, pero en la monacita están los 17 tierras raras, pero todos se comportan igual. Entonces, podemos ver de que tenemos puros sólidos a diferentes pHs, y el torio nosotros podemos lograr solubilizar. A la derecha es la zona de solubilidad de
torio. Entonces, tenemos con este aditivo de que el neodimio y los demás elementos de tierras raras son totalmente insolubles, mientras en un intervalo limitado de pH nosotros podemos lograr solubilizar el torio. En algunas pruebas de que hicimos con esta monacita, o sea, con esta solución, entonces a diferentes pHs, lo que vimos es de que con esta solución del aditivo en el rango de pHs de que nos interesó, entonces tenemos muy poca solubilidad aquí tengo de cerio y de neodimio ahí arriba. Ese es a 40 grados centígrados y como pueden ver son menos de 0.5% de extracción y hasta más abajo. O sea, y ahorita voy a explicar por qué va bajando. Sin embargo, con el torio hay posibilidades de extraer pues casi todo, o sea, de que un 70% en un pH de 3 y también el otro que es el uranio, de que también está dentro de la monacita, estamos extrayendo, o sea, al 100%, ¿sí? En algunas pHs. Entonces, lo que podemos hacer con esta búsqueda de ligandos y de combinación de ligandos es suprimir algunos elementos y promover la disolución de otros. Ahora, entonces, ¿cómo sería el proceso en este caso? Nosotros lo pondríamos en contacto con la solución a 40 o más, mayor temperatura, y pues sacar los elementos radioactivos y también el fosfato, que no incluyo aquí, pero pues también sale una parte de fosfato. Y nosotros podemos ya tratarlo aparte, los radioactivos. Y por el otro lado, tener un residuo de monacita, o sea, con las tierras raras, con oxalato, que ya a partir de este residuo se puede recuperar con mucha seguridad ya las tierras raras, no a una temperatura elevada, sino una temperatura cercana al ambiente. Bueno, como conclusiones de todo esto, podemos decir que la hidrometalurgia ofrece alternativas viables para la extracción y recuperación de metales empleando condiciones de operación relativamente suaves. Y se puede emplear diagramas termodinámicas y técnicas electroquímicas para encontrar sistemas novedosos para la separación y purificación de metales preciosos de base y de tierras raras. Y muchas gracias y les mando saludos desde Iztapalapa.